Me presento nuevamente, soy el doctor José Camarena, residente del Centro de aquí de Alergias, del Centro de Alergias de primer año. Agradezco a la doctora Hilda Hernández Sánchez por su asesoría en la realización de esta presentación. Vamos a iniciar con el caso clínico. En cuanto a la fecha de identificación, el paciente con las iniciales ASZ, de 9 años. La fecha de interconsulta se realizó el 25 de mayo del 2023. Es un paciente masculino, nacido en Monterrey, Nuevo León. Cursa la primaria actualmente y la religión que profesa es católica. Cuento los antecedentes, primero los heredofamiliares, refiere padre con rinopatía crónica, resto interrogados y negados, y antecedentes personales patológicos. Le hicieron diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B en el 2022, múltiples hospitalizaciones por anemia y trombocitopenia secundarias a quimioterapia. Hasta el momento no ha tenido ninguna infección de importancia. En cuanto a las transfusiones de hemoderivados, se refiere a antecedente de 8 concentrados eritrocitarios, 10 concentrados plaquetarios aproximadamente y 2 aféresis plaquetarias, las cuales ha recibido. Antecedentes personales no patológicos, parte de nuestro abordaje como alergólogos, refiere árboles cercanos a casa, pastos, fábricas ahí cerca de casa, pues negados, pero bueno, ya sabemos la contaminación tan importante que hay en todo Monterrey. Polvo positivo, la exposición al ácaro de polvo, y humedad negativo. El padecimiento actual, el paciente acude para la administración de quimioterapia en fase de consolidación, la cual consistía en ciclofosfamida y L-asparginasa sin eventualidades durante la administración. Esto se realizó en la mañana. Previo al egreso, ya por la tarde, aproximadamente 7 de la tarde, se toma una biometría hemática la cual revela trombocitopenia de 36,000 plaquetas, por lo cual se deciden administrar 3 concentrados plaquetarios previo al egreso. Los 2 primeros se administran como cualquier concentrado plaquetario sin eventualidades, y a partir del tercero, aproximadamente un minuto posterior de haberlo iniciado, inicia con prurito generalizado, aparición de abones en brazos y tórax, edema periorbitario y en labios. Pocos minutos después de esto se agrega dolor abdominal, vómito en 2 ocasiones, taquicardia, pérdida de control de esfínteres, evacuación involuntaria, hipotensión y somnolencia. Pues ya tenemos un cuadro franco de anafilaxis. Anafilaxis. Se administra una dosis de adrenalina por parte del servicio tratante. Se aplican 0.3 mililitros intramuscular de 1 miligramo sobre mililitro, concentración 1 en 1000. A los pocos minutos, recuperación de estado de alerta y de la presión arterial posterior a la administración intramuscular. Sin embargo, persisten abones y edema, además de dolor abdominal. 10 minutos después, nuevamente presenta vómito e hipotensión, por lo cual se decide aplicar una segunda dosis igual de 0.3 mililitros intramuscular de adrenalina, ahora con remisión del dolor abdominal, recuperación de la TA nuevamente y disminución importante de los abones y ya del edema facial. Se administra además como coadyuvantes cloropinamina 20 miligramos intravenoso dosis única y dexametasona 8 miligramos IV dosis única también. En cuanto a la exploración física, los signos que tenían previo a la aplicación de la adrenalina era frecuencia cardíaca de 154, saturando 94%, con una respiratoria de 24, la TA de 72,42, como podemos ver estaba hipotenso, y temperatura de 36 grados. Posterior a la administración ya de las 2 dosis de adrenalina, frecuencia cardíaca de 138, saturando 95%, la respiratoria también disminuyó a 18, y la TA se recuperó a 108,64, los cuales pues ya están en parámetros normales para la edad del paciente, con una temperatura de 36,2 grados. En cuanto al hábitus exterior, se encontró al paciente ya posterior a la exploración física que realizamos ya cuando se ha administrado la adrenalina, con un Glasgow de 13 puntos. Cuando nosotros llegamos, discretamente somnoliento únicamente al interrogatorio, contesta preguntas y se encuentra orientado. Hemodinámicamente estable, con buen estado de hidratación, sin necesidad de apoyo minérgico, sin apoyo con oxígeno suplementario, sin dificultades respiratorias, no sibilancias ni agregados, y el abdomen estaba blando y depresible, no doloroso.
En cuanto a la piel y anexo, solamente se podía observar edema facial periorbitario principalmente, ya como el remanente de todo el episodio de la anafilaxia, y ya se habían disipado los sabones. El diagnóstico que se deja para el paciente, el diagnóstico de base, leucemia linfoblástica de células B y anafilaxia a transfusión de concentrado plaquetario. Además de esto, se da por nuestro servicio tratamiento con prednisolona en solución, 3 miligramos mililitro, 8 mililitros cada 24 por 5 días, cetiricina, 10 miligramos cada 12 horas por una semana y premedicación en caso de administración de nuevos hemoderivados. Ahora ya con esto vamos a empezar a ver la sesión clínica del día de hoy, la cual tiene como título Reacciones a transfusión de hemoderivados, anafilaxia y diagnósticos diferenciales. Este caso pues fue interconsultado por el servicio de pediatría y hematología pediátrica con nosotros por la anafilaxia que tuvo este paciente tan importante. En cuanto a la introducción, pues recordemos que las transfusiones sanguíneas son uno de los procedimientos más comunes para los pacientes hospitalizados. Debido a esto, es de suma importancia que los proveedores de atención médica comprendan los riesgos relacionados con la administración de estos productos. Se ha encontrado que de todos los registros de transfusiones hospitalarias, menos del 10% son realmente reportadas al servicio de transfusión. Tenemos una muy amplia, ahí como em, oscuridad en cuanto al reportaje de estos eventos, por lo cual pues también llama muchísimo la atención. Estas son cifras que se dan incluso en lugares tan controlados como Estados Unidos. Aquí en México pues todavía podemos llegar a reportar menos. Las reacciones a las transfusiones ocurren en 1 de 100 transfusiones con una mortalidad de 1 de cada 200 a 420,000 unidades transfundidas y la FDA recibe informes de aproximadamente 40 muertes atribuibles a transfusiones cada año. Este dato fue del 2016 al 2021. Entonces, pues, si es un promedio, pues, importante, 40 muertes por año, pues, por reacciones de hemotransfusión. En cuanto a la clasificación de las reacciones, se puede clasificar por gravedad, mecanismo inmunológico o no inmunológico o por tipo de componente sanguíneo causante. En los primeros lugares tenemos las reacciones febriles no hemolíticas y en segundo lugar las reacciones alérgicas. Y aquí podemos ver pues principalmente las no hemolíticas, después las alérgicas urticariales, que son las que se refieren en este artículo como alérgicas. No engloba la anafilaxia, ya que se la pone en otro lado, que está como en el lugar séptimo, octavo. Y pues aquí también podemos ver taco, trali. Y de las menos comunes, que bueno, vamos a ver más adelante, pero de las más graves, que son las enfermedades de injerto contra huésped, que sería la última y la menos común, afortunadamente. Ocurren dentro de bueno, en cuanto a las reacciones alérgicas y la anafilaxia, estas siempre van a ocurrir dentro de las 4 horas post-transfusión. Las proteínas plasmáticas son las implicadas más comunes en este tipo de reacciones y es por esto que las transfusiones de plaquetas y plasma son las más frecuentes, en donde se llevan donde se observan más frecuentemente. Aproximadamente son 300 por cada 100,000 unidades de plaquetas y los síntomas son causados por mediadores como histamina, liberada al activar los mastocitos y los basófilos. Llevando a cabo un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1, puede ser tanto mecanismos mediados por Ig como mecanismos directos por la estimulación y degranulación de los mastocitos y los basófilos. Entonces, como podemos ver, pues está muy implicado el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. Los factores de riesgo de anafilaxia pues son las reacciones alérgicas. Estas son multifactoriales con una combinación de factores del donante, del producto y del receptor. El principal factor de riesgo pues son las características del receptor, que sea un receptor que tenga antecedentes de una atopia importante o que tenga IgE sérica elevada. Son los principales factores de riesgo. Se ha encontrado que los receptores se vuelven menos sensibles, esto también está curioso, se vuelven menos sensibles a las reacciones alérgicas con un mayor número de transfusiones. Digamos que luego podríamos pensar que es a la inversa, pero no, se hacen menos sensibles, hacen una tolerancia aparentemente inmunológica conforme se van administrando más paquetes. A diferencia de los receptores, la enfermedad atópica en los donantes de sangre no contribuye a las reacciones alérgicas a las transfusiones. O sea, si yo soy alérgico, si yo tengo demasiada alergia y yo dono, pues no causa ningún problema para el receptor. En cuanto al cuadro clínico, normalmente estas se presentan con reacciones leves en piel, ya sea prurito, angiodema localizado o urticaria.
Se deben de administrar antihistamínicos H1 y si los síntomas se resuelven, se sugiere reanudar nuevamente, ahora ya con una velocidad de infusión más baja y bajo observación directa en caso de que se vuelvan a reactivar. Si pues, se vuelven a reactivar estos síntomas, pues lo que tenemos que hacer es pausar la infusión y pues ya, ¿sale? En caso de que se reactiven o sean más allá solamente de piel los síntomas que padece el paciente. Bueno, como ya sabemos, pues las reacciones anafilácticas se tratan con epinefrina. Estas suceden en 8 por cada 100.000 unidades transfundidas. Y los medicamentos de segunda línea coadyuvantes que utilizamos, que son los que ya hemos platicado en muchas ocasiones, antihistamínicos H1, intravenosos, que los que tenemos más frecuentemente son clorfenamina y difenhidramina. Broncodilatadores como salbutamol, corticosteroides intravenosos como hidrocortisona y metilprednisolona, que son los más frecuentemente utilizados o que se tienen disponibles en los ambientes intrahospitalarios. Pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a las transfusiones, siempre se sugiere que se realice monitorización continua de estos pacientes para las siguientes transfusiones. Ahora vamos a continuar con la profilaxis en este tipo de pacientes. Hasta el momento no hay evidencia que respalde la profilaxis rutinaria de antihistamínico H1 o glucocorticoides en estos pacientes que tienen reacciones leves. En los que sí tienen reacciones moderadas a graves, se deben recibir un asesoramiento en transfusiones futuras, un riesgo-beneficio, por ejemplo, pues si son pacientes que lo van a utilizar, pues ni modo, pacientes, por ejemplo, oncológicos. Y en estos pacientes sí se sugiere la premedicación con antihistamínicos H1, reducción de contenido de plasma de la unidad haciendo lavados o el uso de plaquetas almacenadas en soluciones aditivas que van a reducir el número de proteínas plasmáticas. El uso de corticosteroides hasta el momento pues no se ha encontrado evidencia de que sirva realmente como eficacia en profilaxis, pero se usa ampliamente en estos pacientes que tienen los antecedentes. En cuanto al estudio de anafilaxia, ¿qué hacer cuando nos presentamos con un paciente que tiene anafilaxia o que nos hemoderivados? Pues bueno, se debe de primero confirmar que se trató de una anafilaxia, investigar bien si fue realmente asociado al hemocomponente. Eso ya con el cuadro clínico que platicamos nos vamos guiando. En estos pacientes tenemos que descartar siempre la deficiencia de proteínas séricas específicas como son la IgA, C3, C4 y aptoglobina. Aquí recordemos, pues la aptoglobina es una proteína que tenemos, que es un transportador de la hemoglobina sérica que está por ahí quedando en el torrente sanguíneo para llevarla al hígado y llevar a cabo su transformación. Solicitar niveles de IgA entonces en estos pacientes y la presencia de anti-IgA. Y la prevalencia de esta es deficiente en los pacientes que tienen reacciones graves, o sea, aún así la prevalencia es poca, pero tenemos que estudiarla. En caso de que encontremos una deficiencia de IgA con anticuerpos antiinmunoglobulina A, se deben de administrar siempre componentes sanguíneos deficientes en la inmunoglobulina A, ya sean lavados o, pues en su defecto, con soluciones aditivas. En nuestro paciente que platicamos ahorita se hizo la IgA, se hizo el abordaje, se pidió tanto el anticuerpo como la IgA sérica total, encontrándose dentro de parámetros normales. Entonces se descartó una deficiencia de IgA. En estos pacientes que sí llegan a tener estos resultados para futuras transfusiones, se recomienda disminuir con lo que comentamos de las medidas de mitigación, de técnicas de mitigación del plasma. Aquí es importante pues mencionar que las plaquetas almacenadas en solución aditiva de plaquetas disminuyen el riesgo en 46%. No es lo ideal, pero muchas veces puede ser lo que se tiene más común en los bancos de sangre, en los servicios de transfusión. Y el uso de detergente de solvente de plasma, las famosas plaquetas lavadas, disminuyen el riesgo 95% para plaquetas y un 89% para el concentrado eritrocitario. Estas son las más efectivas y este lavado produce también como efecto secundario una disminución cuantitativa y cualitativa de las plaquetas, por lo cual pues ya no son tan útiles las plaquetas y se tienen que hacer muchas veces transfusiones extras para poder alcanzar estos niveles adecuados que buscamos en el paciente. Y también aquí, bueno, ahorita vamos a platicar del lavado que elimina cómo es o cómo funciona. Elimina el fluido libre de las células de los productos sanguíneos celulares y lo reemplaza con un fluido alternativo. Ahí se mencionaba que podía ser albúmina, por ejemplo.
lo que disminuye el riesgo disminuye el perfil de riesgo de estos productos, requiere tiempo y trabajo intensivo. El lavado, pues no se tiene en cualquier servicio de transfusión, normalmente pues se tienen en los centros, o en los bancos de sangre más grandes de cada estado, por ejemplo, pero sí, sí es un proceso que se debe de hacer cuando se tienen pacientes de este tipo. También se ha informado casos graves debido a la exposición a alimentos o medicamentos, por ejemplo, cacahuates y aspirina, los cuales están presentes en el plasma del donante. Pues esto es un dato perturbador porque pues los pacientes que han ingerido alguna cacahuate o alguna aspirina y donan pueden causar también una reacción anafiláctica importante en los pacientes, entonces llama la atención esto. Son varios casos ahí aislados, pero pues sí se encontró eh, con precisión la proteína. En cuanto a las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, pueden ser tanto inmunes como no inmunes. Las que son mediadas inmunológicamente resultan de la infusión de glóbulos rojos incompatibles con los anticuerpos, ya sabemos, anti-A y anti-B, u otros anticuerpos de glóbulos rojos del paciente, que estas son pues las más que nos suenan más, pero realmente ya son de las menos comunes por todo el proceso que se tiene para identificar a los tipos sanguíneos. La interacción antígeno-anticuerpo puede provocar hemólisis intravascular o extravascular. ¿Y qué síntomas nos van a causar? Pues principalmente fiebre en el 80% de los pacientes y muchas veces es el único síntoma. Dolor, dolor abdominal o lumbar por la distensión de la cápsula renal, hipotensión, disnea, hemoglobinuria, CID, insuficiencia renal aguda, incluso shock y muerte. Cuando pues tenemos una gran carga de producto sanguíneo transfundido incompatible. Las no inmunológicas de estas mismas ocurren cuando los eritrocitos se hemolizan por factores distintos a los anticuerpos, el que no tienen que ver, que es con el paquete fuera del paciente. Administración conjunta con solución cristaloide incompatible, dextrosa al 5%, que pues bueno, por eso ya sabemos que no se debe de administrar así. Almacenamiento incorrecto de sangre y sistema de administración defectuosos. Pues muchas veces como nos llegó a pasar que pasaba la sangre y empezábamos a ver cómo al momento que ya estaba empezaba a hemolizarse. Entonces es porque el filtro leucorreductor o el filtro donde está pasando, pues es un filtro defectuoso. El tratamiento que se debe de hacer en estos pacientes es la suspensión inmediata de la transfusión y líquidos intravenosos, intercambio plasmático, inmunoglobulina intravenosa y medicamentos inhibidores de complemento también se pueden llegar a utilizar. En cuanto a las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, ocurren en pacientes que han sido aloinmunizados a antígenos de glóbulos rojos durante transfusiones previas o embarazos. Este es debido al título bajo de anticuerpo. Las pruebas pretransfusionales no detectan el anticuerpo en cuestión, además que no se hacen todos porque es un sistema muchísimo más grande. Estos son, por ejemplo, el RH, que ese sí se hace, pero por ejemplo, KIT, DOF, IKEL, MNS y Diego, que son también implicados frecuentemente, pues no se estudian prácticamente en ningún lado, ¿no? A menos que sea un estudio muy a fondo. Y pues bueno, cuando escuchamos estas proteínas y que no sabemos de dónde vienen, pues bueno, por ejemplo, el sistema AB0, o ABO, es un carbohidrato del glóbulo rojo. También encontramos ahí el sistema Lewis. Las glicoproteínas son como la MNS, las reguladoras del complemento, pues estas no son tan famosas. La KEL, que es una enzima. Las transportadores y canales son RH, KID y Diego, que estas sí son un poco más conocidas. Y los receptores y moléculas de adhesión, pues el más representante de esos es la proteína TOFI. Entonces, si se fijan, tenemos muchísimo más proteínas implicadas en el glóbulo rojo que solamente el sistema AB0 o el RH. Reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, estas se definen como un aumento de la temperatura más de 38 grados o más de 1 grado del basal durante o minutos después de la transfusión. Otros síntomas tenemos rigidez, taquipnea, ansiedad y cefalea. Si se fijan, pues aquí se asocia, pareciera también como un tipo de anafilaxia por citocinas, entonces también es importante. Es un diagnóstico de exclusión con etiologías inmunes y no inmunes y se debe principalmente a la liberación de citocinas por parte de leucocitos y su acumulación en el producto durante almacenamiento. Entonces, ahí ya vamos viendo pues un posible diagnóstico diferencial al momento de hacerlo con una afilaxia o no. Y más frecuente en productos de plaquetas y eritrocitos no leucorreducidos. La leucorreducción disminuye hasta el 50% aproximadamente esta probabilidad de efecto asociado a
a la hemotransfusión. En cuanto a estas transfusiones febriles no hemolíticas, también es importante que se deben de excluir otras causas, ya que la fiebre por sí sola puede ser la primera manifestación de una reacción potencialmente mortal, como una reacción hemolítica aguda, reacción séptica y TRALI. Este tipo de reacciones representa una carga sustancial para la atención intrahospitalaria, ya que pues aproximadamente 40% de los pacientes que llegan a tener esta reacción transitoria no se transfunden completamente y después disminuyen su transfusión en caso de necesitarlos, y hasta el 15% también se llega a escalar. Muchas veces pues nos puede llegar a pasar que pasan estos pacientes, se les estén en un pico febril, suspendemos y pensamos que pues puede ser que persista con el proceso infeccioso. Sin embargo, pues puede ir a ser nada más una reacción febril no hemolítica, que es durante pues, el proceso de la transfusión. En cuanto a las reacciones de hipotensión a la transfusión, todas estas las vamos viendo porque en alguno que otros síntomas pueden hacer similares a una reacción anafiláctica. En este caso, la hipotensión secundaria se define como una disminución abrupta de la TA sistólica o diastólica en más de 30 milímetros de mercurio en los primeros 15 minutos y que se resuelve después de 10 minutos de haber suspendido la transfusión. Esta se debe a la activación de la calicreína, que ya sabemos que esta se activa porque en el plasma la superficie cargada de los filtros, ya sean leucorreducidos o no, pueden activar esta calicreína. La calicreína estimula la conversión del cininógeno en bradicinina, y pues la bradicinina ya sabemos que es un potente vasodilatador que causa enrojecimiento facial y disminución de la TA en estos pacientes. También puede producir una contracción del músculo liso intestinal que causa dolor abdominal en estos pacientes. Entonces, si ya fijan hipotensión, dolor abdominal, pues también pudiera confundirse con una anafilaxia. Continuamos con estas mismas. No se debe de reiniciar la misma unidad porque puede volver a causar. En este caso sí se tiene que, pues ya, suspender esta transfusión y excluir otras reacciones como habíamos comentado. Más frecuente en pacientes con hipertensión que toman IECAS y ya que el metabolismo de la bradicinina en estos pacientes pues es menos eficaz el metabolismo. En cuanto, bueno, y 2/3 se involucran a pacientes sometidos a cirugías o en estado crítico, en pacientes que tienen estas reacciones. Ahora vamos a hablar de una muy conocida y muy famosa, que es la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, o por sus siglas en inglés, el TRALI. Pues bueno, es la principal causa de muerte relacionada con las transfusiones reportada por la FDA, siendo hasta el 41% de las causas. Esto es muy importante. Los síntomas de TRALI pueden llegar a ser desde una disnea leve hasta un edema pulmonar no cardiogénico severo que puede causar la muerte del paciente. En muchas ocasiones estos pacientes pues, van a requerir soporte de oxígeno, incluso ventilación mecánica, que pues es de lo más frecuente que llega a suceder. Esta se desarrolla dentro de las primeras 6 horas post-transfusión, pero normalmente puede llegar a ser dentro de las 2 horas, lo más frecuente. ¿Cómo sucede el TRALI? Pues el TRALI tiene que existir una condición clínica previa que lleva al secuestro y activación de neutrófilos en el tejido pulmonar. O sea, tiene que ser un paciente ya que previamente tenía alguna patología, que por alguna situación ya estaba, por ejemplo, intubado o estaba teniendo algún estímulo a nivel pulmonar. Y después se realiza la transfusión de hemoderivados que contienen anticuerpos anti-HLA o antígenos de neutrófilos humanos que activan los neutrófilos que ya estaban secuestrados en el parénquima pulmonar, causando el edema. ¿Sale? Entonces siempre bueno, que la mayoría de las veces son en pacientes que ya tienen alguna patología pulmonar previa. Y las reacciones de anticuerpos anti-HLA neutrófilos son específicas del donante y no se repiten con una unidad de un donante diferente. O sea, fue problema nada más de ese donador que tenía esos anticuerpos. Y los donantes claramente implicados en TRALI deben ser señalados y excluidos permanentemente de la donación de sangre. Por eso es que, bueno, si se identifica uno de estos, se debe de hacer todo el seguimiento para llegar al donador, que pues se supone que esto se debe de hacer en todos los servicios de transfusión, para ese paciente ya tacharlo de todas las listas de donadores en el banco de sangre. Y ahora vamos a hablar sobre otra también muy conocida, que es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, o TACO por sus siglas en inglés. Esta resulta de la acumulación de líquido trasudado hidrostático en los pulmones, pues no es más que una sobrecarga hídrica.
Y recordemos que nada más los hemoderivados se transfunden en bolo o en urgencia en caso que hay un riesgo inminente de muerte o choque hipovolémico. Si no, pues se deben de transfundir para 3-4 horas. Sintomatología asociada a sobrecarga, vamos a recordar que puede ser disnea súbita, incurgitación yugular, taquicardia e insuficiencia cardíaca congestiva. Los pacientes con estado cardiopulmonar comprometido pueden desarrollar insuficiencia cardíaca del lado derecho o izquierdo si se realiza una restitución muy agresiva de líquidos, y principalmente los pacientes que se ven más implicados y afectados pues son pacientes que no tienen un buen manejo de líquidos, como son pacientes pequeños de peso, como los bebés, personas mayores, adultos mayores, personas con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque ya no manejan adecuadamente líquidos. Continuamos con el taco. Los criterios de CDC que se mencionan deben de suceder dentro de las primeras 6 horas posteriores a la transfusión, y es dificultad respiratoria, aumento del péptido natriurético cerebral, el BNP, que es uno de los marcadores más específicos de esta patología, aumento de la presión venosa central, insuficiencia cardíaca izquierda, balance positivo de líquidos y edema pulmonar. Si se sospecha de taco, pues obviamente la transfusión debe detenerse y el volumen sanguíneo del paciente debe reducirse mediante diuréticos agresivamente. La ausencia de fiebre, escalofríos o urticaria ayuda a distinguir taco de los tipos febriles alérgicos de las reacciones. Febriles o alérgicos de las reacciones. Y vamos a continuar con la enfermedad de injerto contra huésped asociada a las transfusiones. Esta es una complicación muy rara, pero es extremadamente grave, ¿sale? Es prácticamente fatal. Tasa de mortalidad mucho más alta que la enfermedad de injerto contra huésped en trasplantes de células hematopoyéticas. O sea, incluso les va mucho peor a estos pacientes. Afortunadamente, como vimos en la gráfica inicial, pues es la más rara de todas las que existen. Y los linfocitos, esto sucede porque los linfocitos inmunocompetentes del donante son introducidos en un receptor que no puede inactivar estos linfocitos donantes. Un paciente inmunocomprometido, que pues normalmente son en esos pacientes en los que se realizan más las transfusiones. Y los antígenos de HLA del receptor son presentados a los linfocitos donantes activados, y estos linfocitos atacan a los tejidos del receptor, como pues ya sabemos, la fisiopatología clásica de la enfermedad de injerto contra huésped. Es fatal en más del 90%, principalmente debido a la aplasia de la médula ósea. O sea, de plano los linfocitos del donante se terminan de comer todos los tejidos de la médula ósea del paciente receptor. Esta se presenta de 8 a 10 días después de la transfusión, con marcada pancitopenia, afección intestinal en piel e hígado. Y la la aplasia medular, perdón, completa se desarrolla 21 días después de la transfusión del hemoderivado. Los pacientes suelen fallecer por hemorragia e infección 3 a 4 semanas después de que se realizó la transfusión. Es una progresión muy rápida de esta enfermedad y pues una fatalidad muy, muy importante. No hay tratamiento efectivo más que el trasplante de médula ósea, que pues ya sabemos en estos pacientes es difícil de realizar por las condiciones que ya tienen per se. Lo más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, como hemos dicho, pacientes con cáncer, pacientes con alguna enfermedad autoinmune o que estén inmunocomprometidos con algún medicamento como corticosteroides. Los pacientes inmunocompetentes tampoco están a salvo, que estos están en riesgo en caso de recibir componentes celulares de familiares o que están en alguna población con poca diversidad de HLA. ¿Por qué? Porque el receptor no identifica el HLA del receptor no identifica los HLA del linfocito donante, pero el donante sí es del receptor, y lo lo encuentra extraño y lo ataca, ¿vale? Se hace como un mimetismo y no parece como si fuera algo extraño, y lo deja que ataque. La mejor prevención es la irradiación de los productos sanguíneos en estos pacientes, ya que la irradiación daña el ADN de los linfocitos transfundidos, evitando que se lleguen a seguir reproduciendo, y los disminuye. Se utilizan, o dividiendo, se utilizan comúnmente en productos sanguíneos para pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a las complicaciones infecciosas de la hemotransfusión, pues bueno, las reacciones sépticas generalmente se presentan a las 4 horas posterior a la transfusión.
Los concentrados plaquetarios son los que tienen mayor riesgo, ya que recordemos que estos se encuentran almacenados a temperatura ambiente, no se encuentran refrigerados y tienen el mayor riesgo de contaminación bacteriana. Es por esto que los concentrados plaquetarios tienen una caducidad muchísimo más corta que el resto de los hemoderivados, justamente para evitar esta complicación. Y las bacterias gram negativas como Pseudomonas, Yersinia, Enterobacter y Flavobacterium son las principalmente afectadas, bueno, asociadas, perdón, a esta afección. Síntomas principales, pues bueno, sepsis, fiebre, eritema generalizado, dolor abdominal, mialgias, CID. Y el shock en una reacción séptica normalmente se debe a las toxinas a las endotoxinas producidas por las gram negativas. Y los causados por las gram positivas, pues normalmente son más insidiosos, retardados y muy similares a una reacción febril no hemolítica, por hemotransfusión. Entonces, pues bueno, ya recordemos así es como se presentan normalmente. Por ejemplo, ahí también eso del dolor abdominal, eritema generalizado, en pacientes que están inmunocomprometidos, pues incluso fiebre no se puede llegar a manifestar, entonces también pudiera ser un diagnóstico diferencial con algún proceso anafiláctico. Y pues bueno, nada más encontré este artículo, el cual me llamó mucho la atención, ya que en 2 años se valoran las reacciones a hemotransfusión reportadas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, comparando adultos contra niños. En ambas se encontró que lo más común era plaquetas primero, después eritrocitos y finalmente plasma, como ya en la bibliografía que se había comentado previamente. Y aquí lo que llama más la atención es la incidencia, que niños, ahí se tomaron niños hasta menores de 21 años en este estudio, así se comentaba, se encontraron hasta 6.2 reacciones por cada 1000 y en adultos 2.4 reacciones por cada 1000 hemotransfusiones. Entonces, pues bueno, esto llama mucho la atención, ya que pues en niños vamos a encontrar más frecuentemente todas estas patologías. Y en cuanto a las conclusiones, pues bueno, como alergólogos e inmunólogos podemos ser interconsultados por los diversos servicios intrahospitalarios donde existe el riesgo de reacciones anafilácticas a hemotransfusión. En este caso, pues como les comentaba, se hizo la interconsulta por el servicio de pediatría y hematología pediátrica. Incluso ellos que están tan familiarizados para estar viendo estos pacientes y que me imagino que ven muchísimas reacciones a la hemotransfusión, en este caso, pues sí, fue una reacción anafiláctica muy franca, que incluso no tuvo con una sola dosis de adrenalina, por lo cual fuimos interconsultados. Y pues bueno, nos podemos llegar a enfrentar a este tipo de situaciones en si llegamos a trabajar en alguna institución, por lo cual tenemos que estar familiarizados con esto. Y con esta información podemos reconocer los mecanismos fisiopatológicos variables y así reconocer con precisión de qué tipo de reacción se trata, así como los diversos factores de riesgo que pueden afectar a los pacientes. En las reacciones a las transfusiones agudas, el reconocimiento rápido y suspensión de la transfusión son cruciales, al igual que la comunicación con el servicio de transfusión y al laboratorio y hacer un rastreo en caso de que se tenga que hacer. Y el diagnóstico correcto es esencial para proporcionar un tratamiento adecuado y garantizar la seguridad de futuras transfusiones para el paciente. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, quedo a sus órdenes. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.